Olvídate de la ciencia ficción. Los robots humanoides ya no son promesas del mañana. Están aquí, están trabajando en fábricas reales y algunos ya se pueden comprar para entrar en nuestras casas. En este vídeo haremos un ranking donde analizaremos los 5 mejores robots humanoides del momento. Pero antes de comenzar, por si no me conoces, me gustaría presentarme. Mi nombre es Javier Ollero y para mí es un auténtico placer darte la bienvenida a un nuevo capítulo de Flash Robot. Antes de comenzar con el ranking, te comento las reglas que he seguido para la puntuación. Cada robot recibe una nota sobre 10 en 3 apartados. Las prestaciones son el 50% de la nota. Tienen el mayor peso porque engloban características clave como la inteligencia artificial, la destreza de las manos, fuerza, movilidad y autonomía real. El coste del robot pesa el 35%, porque considero que también es muy importante saber cuánto valor te da el humanoide por cada dólar que pagas. Y por último, el 15% de la nota corresponde a la disponibilidad. Aquí se tiene en cuenta si lo puedes comprar ahora mismo o si es un sueño para dentro de 2 años. También me gustaría comentarte que si te gusta este vídeo y quieres ampliar información, en el link de la descripción podrás acceder a toda la bibliografía en la página web del canal, flashrobot.tech. Una vez hechas las pertinentes aclaraciones, es el momento de conocer al humanoide del puesto número 5. El Neo es el primer robot humanoide que aparece en nuestro ranking. Está diseñado de cero para vivir en tu casa y lo fabrica la empresa noruega 1X, que cuenta con importantes inversores como OpenAI. Mide 1,68 m, pesa solo 30 kilos y va forrado con un traje de punto blando para que sea seguro chocarte con él. Sus manos tienen 22 grados de libertad, se conecta por 5G y vuelve solo a su base de carga cuando se queda sin batería. Uno de sus puntos más fuertes es que sus 10.000 primeras unidades ya han sido reservadas y las primeras entregas se harán en Estados Unidos a lo largo de este año. Su precio es de $20.000 de pago único o puedes pagar una suscripción de $499 al mes. El motivo por el que cae al puesto número 5 es por la teleoperación. La primera generación de Neo no es totalmente autónoma. Cuando hace tareas complejas como poner un lavavajillas o una lavadora, muchas veces hay una persona de 1X controlando la distancia para que la inteligencia artificial aprenda. Aunque en la empresa señalan que tiene controles de privacidad con zonas prohibidas y difuminado de caras, esto para mí es un hándicap importante. Teniendo en cuenta que su autonomía todavía no está muy desarrollada, su nota final se queda en un más que respetable 6,4. El puesto número 4 es técnicamente para el robot más impresionante de toda la lista. El nuevo Atlas eléctrico de Boston Dynamics es una maravilla de la ingeniería y sus cifras son de otro nivel. Tiene 56 grados de libertad, con articulaciones que giran 360 grados en caderas, cintura y cuello. Esto quiere decir que hace movimientos que ningún humano podría imitar. Mide 1,52 m, pesa 89 kilos y es capaz de levantar de una sentada hasta 50 kilos. Él solo se puede cambiar sus propias baterías para no parar nunca de trabajar. Es resistente al agua y al polvo con un grado de protección IP67. También puede trabajar en un amplio rango de temperaturas, siendo productivo a menos 20 grados en la montaña o a 40 grados en el desierto. Además, por si fuera poco, su cerebro lo nutren Google DeepMind y el Instituto de Investigación de Toyota. Después de semejante despliegue, te estarás preguntando por qué ocupa el puesto número 4. La razón principal es por su precio. Aunque Boston Dynamics no ha dado una cifra oficial, las estimaciones del sector lo sitúan entre $150.000 y $420.000 por unidad y además no lo puedes comprar. Todas las unidades de 2026 ya están comprometidas con Hyundai y Google DeepMind. Por tanto, a pesar de tener unas prestaciones de 10, su nota final para este estudio es de 6,5. La máquina más potente del mundo queda castigada por el importe de su factura. Entramos en nuestro podium para entregarle la medalla de bronce al Tesla Optimus. La gran apuesta de Elon Musk es que Optimus llegue a ser el producto más valioso de Tesla, situándolo por encima de sus innovadores coches eléctricos. Este humanoide mide 1,73 m, pesa unos 57 kilos y es capaz de levantar alrededor de 20 kilos. Su gran avance es la nueva mano de tercera generación con 22 grados de libertad y movida por tendones en lugar de motores. Por dentro lleva un chip propio y la inteligencia artificial Grok de xAI. La ventaja de Tesla no es el robot en sí, es la fábrica. Tesla hace sus propios motores, baterías y chips y está reconvirtiendo su fábrica de coches en Fremont para producir únicamente a Optimus a escala. El precio objetivo a gran escala es de $20.000 a $30.000. El motivo de su puesto es la incertidumbre a su salida real al mercado. En la presentación de resultados de enero de 2026, el propio Musk admitió que las primeras unidades de Optimus están en fase de desarrollo, comentando que en la actualidad
actualidad, la prioridad de sus robots era aprender en lugar de hacer tareas productivas. De momento, ninguna empresa fuera de Tesla ha podido probar al Tesla Optimus y las ventas externas se prometen para finales de 2026 o inicios de 2027. Además, fabricarlo a día de hoy cuesta bastante más que el precio objetivo de $20.000. Por tanto, con la información que tenemos a día de hoy de este robot, la nota final del Optimus de Tesla es de un 6,7. Y la sorpresa de la medalla de plata recae en el robot G1 de Unitree. Este robot se puede comprar desde $16.000 y posiblemente sea el humanoide más viral gracias a sus vídeos haciendo kung fu o patinando sobre todo tipo de superficies. El G1 se mueve con agilidad, se pliega para transportarlo y se controla con un kit de desarrollo abierto. Mide 1,32 m, pesa unos 35 kilos y tiene de 23 a 43 grados de libertad según la versión. Su visión es LiDAR 3D y en su versión Edu puede ejecutar algunos de los modelos más avanzados de inteligencia artificial. El secreto de su precio es que Unitree fabrica sus propios motores a escala. Además, el punto que lo cambia todo es que lo puedes comprar hoy. Se envía en 2 o 4 semanas a más de 40 países. De hecho, este es el humanoide más usado en las universidades de todo el mundo y Unitree es a día de hoy la única empresa de humanoides que de verdad gana dinero. Sus puntos débiles es que es pequeño y solo carga unos 2 kilos. No es un robot de fábrica ni un asistente doméstico todoterreno. Está pensado para investigación, educación y creación de contenido. Con un precio imbatible y una disponibilidad real para casi todo el mundo, el G1 de Unitree obtiene una notaza de 7,8. Y antes de conocer a nuestro número 1 me gustaría hacer una pequeña aclaración, porque el sector de la robótica está avanzando cada vez más deprisa. Y esto quiere decir que nuestro ranking en cuestión de meses o incluso semanas se puede quedar totalmente obsoleto. Por ejemplo, imagínate que mañana 1X nos presenta un nuevo modelo de inteligencia artificial donde su robot Neo adquiere una autonomía superior a otros modelos de la lista. Otra cosa que podría pasar perfectamente es que Elon Musk, después de haber lanzado SpaceX a bolsa, se haya centrado 100% en los robots humanoides. Pues imagínate que el día de mañana nos presentan a su Optimus de tercera generación con unas características que superan a todas las del sector. Esto no es ninguna tontería, sobre todo viendo cómo están avanzando las cosas. Y ahora sí, una vez aclarado esto, conozcamos al robot que encabeza nuestro ranking. Y el número 1, el mejor robot humanoide del momento, es el Figure 03. Esto no es opinión mía, es el consenso de prácticamente todos los rankings de 2026. Y cuando miras el porqué, encaja. El Figure 03 se fabrica en Figure AI en California. Fue nombrado uno de los mejores inventos de 2025 por la revista Times y la compañía está valorada en $39.000 millones. Este robot mide 1,68 m y pesa 61 kilos. Levanta 20 kilos y aguanta unas 5 horas con una sola carga. Tiene 30 grados de libertad en el cuerpo y manos de 5 dedos con 20 grados de libertad y sensores táctiles capaces de notar la presión de apenas unos gramos. Sus actuadores son el doble de rápidos que los de la generación anterior. Pero lo que lo pone en lo más alto no es el cuerpo, es el cerebro. El Figure 03 funciona con Helix, un modelo de inteligencia artificial de visión, lenguaje y acción desarrollado en casa, que le da autonomía de verdad, no rutinas grabadas. Ve, razona y actúa. En las pruebas dobla toallas, carga el lavavajillas, recoge la mesa y mete la ropa en la lavadora. Y en el precio encontramos la jugada maestra. El objetivo de venta es de unos $20.000. Para todo lo que ofrece, eso lo convierte, en palabras de la propia empresa, en el Forte de los humanoides, una máquina de inteligencia para las masas. Su fábrica BotQ ya está preparada para producir hasta 12.000 unidades al año. La gran pega es que, siendo justos, todavía no lo podemos comprar. La disponibilidad para el hogar llega a finales de 2026 y de momento solo con socios seleccionados. Teniendo esto en cuenta, su nota final es un 7,9, alzándose como el mejor humanoide del momento en nuestro estudio. Y hasta aquí nuestro ranking con los 5 mejores robots humanoides del momento.